hijos. Si bien ambos anhelaban formar una familia, habían acordado posponer la paternidad hasta que sus vidas profesionales fueran lo suficientemente estables como para permitir que uno de ellos diera un paso atrás. Como abogados consumados de poco más de 30 años, Andrew se especializó en litigios civiles y Courtney trabajó como abogada contratada para una destacada firma local. Finalmente habían llegado a un punto en el que sus finanzas se sentían seguras. Esta nueva estabilidad les dio la confianza suficiente para asistir a su primera convención nacional de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. La convención siempre había sido un hito que esperaban con ansias. En el camino hacia el hotel, donde habían reservado una habitación, su conversación desvió naturalmente hacia el tema de formar una familia. Ambos estuvieron de acuerdo en que era el momento adecuado, aunque Courtney admitió sentir una mezcla de emoción y nerviosismo ante un cambio de vida tan importante. Su anticipación compartida se extendió hasta la recepción de la junta directiva del miércoles por la noche. Un evento con una atmósfera acogedora y asistentes atractivos. Al principio, la velada transcurrió agradablemente. La multitud se mezcló, disfrutando de bebidas y conversaciones informales. Pero a medida que avanzaba la noche y el evento se convertía en un evento más ruidoso y bullicioso con bailes y risas, la dinámica cambió. Courtney parecía particularmente animada y su energía radiante llamaba la atención. Andrew, aunque normalmente más reservado, se unió a las festividades, sintiéndose arrastrado por la vibrante energía de la sala. Al otro lado de la multitud, Courtney llamó la atención de Andrew. Su mirada verde esmeralda se fijó en la de él con una intensidad ardiente. Su expresión era seductora, insinuando un final apasionado para la noche. Acercándose a él, su voz se redujo a un susurro seductor. «Divirtámonos un poco esta noche, Drew». Andrew enarcó una ceja, intrigado pero desconcertado por su repentina audacia. «¿Qué tipo de diversión estás pensando?» Los ojos de Courtney brillaron con picardía. «Echen un vistazo a su alrededor», dijo, señalando sutilmente hacia la multitud. «¿Ves a alguien conocido?» Andrew miró a su alrededor y su confusión se hizo más profunda. «No. ¿Por qué lo preguntas?» Su tono se volvió serio, aunque permaneció un tono juguetón. «Porque quiero hacer algo diferente, algo solo para mí». El peso de sus palabras golpeó a Andrew como un rayo. Lo entendió de inmediato y esa comprensión lo dejó atónito. La sugerencia de su esposa pareció una traición, especialmente ahora que estaban a punto de formar una familia. «¿Qué pasa con nosotros?», preguntó, su voz baja y controlada a pesar de la tormenta de emociones dentro de él. Courtney no respondió directamente. En cambio, colocó su mano sobre su muslo y se inclinó más cerca. «En todos nuestros años juntos, ¿alguna vez te he dado una razón para dudar de mí? ¿Alguna vez he sido algo más que leal contigo?» Andrew negó con la cabeza y su voz apenas se oía. «No, no lo has hecho, no hasta esta noche». La mirada de Courtney no vaciló. «Estoy lista para formar una familia, Drew. Pero antes de dar ese paso, necesito un último momento de libertad. El lunes dejaré de tomar mis anticonceptivos y seguiremos adelante juntos. Pero por ahora, este fin de semana es mío». Inclinándose hacia atrás, se cruzó de brazos y el movimiento atrajo la atención hacia su figura como para enfatizar su declaración. Su lenguaje corporal dejó claro que consideraba el asunto resuelto. Andrew, luchando por procesar lo que acababa de oír, preguntó en voz baja, «¿Ya has hecho tu elección?» La respuesta de Courtney fue tranquila e inquebrantable. «Sí». Se hizo un pesado silencio entre ellos antes de que Andrew hiciera una última pregunta. «¿Y qué se supone que voy a sacar de esto?» «Esto no se trata de negociar, Drew», respondió ella. «Se trata de lo que necesito». Su franqueza hirió profundamente, pero Andrew logró mantener la compostura. Se puso de pie con voz firme. «Ya veo. Bueno, me voy a la cama. No sé cuándo te volveré a ver». Se alejó, ignorando las llamadas de Courtney. Cuando regresó a la habitación, no parecía desanimada. En cambio, su atención se centró en un hombre con el que había bailado antes. Con una sonrisa coqueta, se dirigió hacia él, siguiendo un impulso que apenas había reconocido. Entretenido antes de esa noche, Andrew regresó a su habitación de hotel en un estado de incredulidad. Horas antes, había estado imaginando un futuro lleno de amor, familia e hitos compartidos. Ahora, ese sueño parecía irremediablemente destrozado. Se sentó en el borde de la cama, con sus pensamientos acelerados.
Poco a poco, un plan empezó a tomar forma. Se dio cuenta de que todavía tenía tiempo para actuar, mientras Courtney estaba distraída por la mañana. Andrew había resuelto su curso de acción. Se puso en contacto con la compañía de su tarjeta de crédito para denunciar el robo de la tarjeta, con el objetivo de alterar sus planes de fin de semana. Sin bienes compartidos ni hijos que complicaran las cosas, sabía que su divorcio sería sencillo. Sin embargo, superar el golpe emocional llevaría mucho más tiempo. Después de empacar sus pertenencias, Andrew hizo una pausa momentánea, considerando si debía dejarle una nota. Decidió no hacerlo. En cambio, salió al pasillo, y el suave clic de la puerta detrás de él simbolizaba el final de este capítulo. Mientras el ascensor descendía, Andrew sintió una sensación de resolución. Reconstruiría su vida, dejando atrás un matrimonio que se había desmoronado en una fatídica noche. Mientras se acercaba al vestíbulo del hotel, se le ocurrió una idea que le hizo detenerse junto al mostrador de recepción. «Disculpe», se dirigió al asistente. «Mi esposa está en el auto y tenemos un problema en casa. Las llaves de la habitación están arriba. ¿Podrías ayudarme?» El empleado asintió rápidamente e ingresó algunos comandos en la computadora. Drew observó con satisfacción cómo el empleado desactivaba las tarjetas. Una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Cuando salió, Drew no pudo reprimir una risa, imaginando ya el desorden que Courtney encontraría en unos días. 7 años después, estaba sentado en el restaurante del hotel, bebiendo tranquilamente té helado mientras esperaba su comida. El seminario al que había asistido anteriormente fue revelador y repleto de estrategias prácticas que pretendía aplicar en su trabajo como abogado de familia. Su mirada se posó en un periódico que yacía sobre un asiento de vinilo partido cerca. Al darse cuenta de la fecha, se dio cuenta de que habían pasado casi 7 años desde que finalizó su divorcio. «¿A dónde se va el tiempo?», murmuró, solo para darse cuenta de que había hablado en voz alta. Al mirar a su alrededor, se sintió aliviado al descubrir que nadie parecía haberse dado cuenta. Habían pasado años desde que Courtney había pasado por su mente. Su divorcio, aunque suave en la superficie, lo había dejado desilusionado con las fallas del sistema de divorcio sin culpa, particularmente para aquellos que quedaban heridos. A menudo reflexionaba sobre cómo las situaciones cargadas de emociones podían transformarse en juegos de poder calculados, en los que algunos individuos explotaban el sistema en su beneficio. Esta perspectiva fue una de las razones por las que eligió el derecho de familia. Descubrió que la mayoría de los casos eran separaciones amistosas, 2 personas que optaban por separarse con un drama mínimo. Pero los más polémicos, que a menudo implicaban traición, lo intrigaban. Expusieron los aspectos más oscuros de las relaciones, donde el resentimiento podía transformar la separación en una batalla por el dominio o la venganza. Sus cavilaciones fueron abruptamente interrumpidas por una voz que no había escuchado en años. «Drew, ¿eres tú?». Sorprendido, levantó la vista y vio a Courtney parada allí. El shock lo golpeó como una oleada de electricidad. «¿Courtney?», respondió con los ojos muy abiertos. «Vaya, qué gracioso, estaba pensando en ti. ¿Qué te trae por aquí? ¿Vas a asistir al seminario?» «No del todo», respondió ella con frialdad. «Estoy aquí por algo más. ¿Te importa si me siento?». Todavía tratando de procesar su repentina aparición, Drew señaló la silla frente a él. «Claro, por supuesto. Por favor, tome asiento. Para ser honesto, estoy un poco desconcertado». La expresión de Courtney se endureció. Su voz estaba llena de tensión. «Nunca me dejaste explicarte, Drew. Ignoraste mis mensajes, cortaste los lazos con mi familia, incluso con mi madre, que te adoraba. Te saltaste las audiencias y desapareciste. Ni siquiera me diste una oportunidad». Sus palabras lo golpearon como un golpe. No quedaba nada más que decir. Él respondió rotundamente. 15 años. 15 años de matrimonio, respondió ella con voz temblorosa. Y lo terminaste con los papeles del divorcio en el porche. Cuando entré, era como si hubieras borrado nuestra vida juntos. ¿Y yo soy el malo? Su silla chirrió cuando se puso de pie abruptamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que Drew pudiera responder, ella salió furiosa. En ese momento sus 3 hijas saltaron al restaurante. Sus risas llenaron el aire mientras trepaban hacia él con una energía incontenible. Su esposa Celia la seguía de cerca. Su sonrisa vaciló al notar la figura de Courtney que se alejaba. «Esa era ella, ¿no?», preguntó suavemente.
Drew asintió, su atención dividida entre calmar a los gemelos y procesar el encuentro. Sin dudarlo, Celia salió detrás de Courtney a través de las puertas de cristal del restaurante. Drew observó cómo las dos mujeres entablaban lo que parecía ser una conversación intensa pero serena. Finalmente, Celia abrazó a Courtney e intercambió información de contacto antes de regresar. «Ella vendrá a nuestra casa en 2 semanas», anunció Celia con firmeza. «Vas a hablar con ella». Más tarde esa noche, en su habitación de hotel, con sus hijas profundamente dormidas, Celia se volvió hacia Drew. «¿Tienes algo que quieras decirle?» Drew vaciló. Hubo un momento en que lo hice. Al principio dejé que mi orgullo se interpusiera en mi camino, pero ahora no. He seguido adelante. Ya no necesito respuestas ni cierres. Si hubiera escuchado en aquel entonces, tal vez lo hubiera reconsiderado y las cosas hubieran sido diferentes. Pero honestamente no cambiaría nada. Conocerte y tener nuestra familia valió la pena. Celia lo miró con silenciosa consideración. Eso es conmovedor, pero ella merece la oportunidad de ser escuchada. Podría ayudarlos a ambos a dejar atrás el pasado. Por ti lo haré, dijo Drew después de una pausa, pero dudo que haga alguna diferencia. Sin embargo, se demostró que los instintos de Celia eran innecesarios. La noche anterior a la visita de Courtney, una llamada telefónica a altas horas de la noche interrumpió el silencio. Celia respondió con cautela, solo para escuchar la voz llorosa de Courtney al otro lado de la línea. Una mañana temprano, Angela Jones, la madre de Courtney, hizo una llamada telefónica urgente. «Celia, soy Angela. Necesito hablar con Andrew», dijo, con la voz tensa por la ansiedad. El agudo timbre del teléfono despertó a Drew. Celia, que ya tenía el auricular en la mano, se lo entregó. «Es Angela», murmuró, con expresión llena de preocupación. Con una voz ahogada por la tristeza, Angela dio la devastadora noticia. «Courtney acabó con su vida ayer por la tarde», dijo. El peso de sus palabras cayó como un trueno. Drew permaneció inmóvil, con las lágrimas corriendo incontrolablemente. «Oh, Angela, yo no sé qué decir. Lo siento mucho, Dios mío». La culpa se apoderó de él. «Todo esto es culpa mía», dijo finalmente, con la voz quebrada. Celia, sentada a su lado, le apretó la mano con firmeza. Sus propias lágrimas brotaron. La carga tácita entre ellos era casi palpable. La voz de Angela se calmó, aunque el dolor aún persistía. «Andrew, no es tu culpa», le aseguró. «Courtney tuvo sus luchas, muchas de las cuales las llevó sola». Continuó con una revelación que sorprendió a Drew. «Antes de morir, Courtney dejó una carta dirigida a ti. No se lo conté a la policía. Nadie más lo sabe, excepto tú y yo. ¿Qué debo hacer con ella?» Luchando por pensar con claridad, Drew respondió. «Manténlo a salvo por ahora. Déjame descubrir qué es lo mejor». Angela estuvo de acuerdo. «Está bien, Andrew. Te necesito aquí. ¿Puedes venir?» «Iré tan pronto como pueda», prometió Drew. «Quiero que conozcas a mi familia. Los amarás. Te llamaré mañana para finalizar todo». «¿Estás solo ahora?», preguntó. «No», respondió Angela. «Mi amiga Joyce está conmigo. Estaré bien. No puedo esperar a conocer a tu familia». La llamada terminó, dejando tras de sí un incómodo silencio. Una semana después, en un fresco día de otoño, se llevó a cabo el funeral de Courtney. Fiel a su palabra, Drew llegó con su familia. La reunión fue íntima. A pesar de los logros de Courtney como abogada, tenía pocas conexiones cercanas. Después del servicio, sus cenizas fueron esparcidas en un parque donde Drew y Courtney habían compartido muchos momentos preciados durante su relación. Angela habló de esos tiempos como el capítulo más brillante en la vida de Courtney. Perder a su única hija de una manera tan trágica dejó a Angela en un dolor insoportable. Pero conocer a las 3 hijas de Celia y Drew le brindó una sensación de consuelo. Al final de la visita, las niñas la llamaron cariñosamente Abuela Angie. En los momentos más tranquilos, Angela le habló a Drew sobre los periodos más oscuros de la vida de Courtney después del divorcio, detalles que él nunca había conocido. Ella contó la espiral de Courtney hacia el comportamiento imprudente y el abuso de sustancias, y profundas luchas de salud mental. Una historia se destacó vívidamente. Una vez, Courtney desapareció durante días con 2 hombres que conoció en un club y regresó a casa magullada y traumatizada. Angela explicó que esos episodios eran alarmantemente frecuentes. La carrera de Courtney también pendía de un hilo. Estaba a punto de perder su sociedad en el bufete de abogados. Drew estaba conmocionada por la magnitud de cómo un solo paso en falso había desbaratado su vida. Esa noche,
Él y Celia discutieron todo y tomaron decisiones importantes sobre su propio futuro. A la mañana siguiente, Drew se acercó a Angela en privado. «Mamá, la CIA y yo nos gustaría que te mudaras con nosotros», dijo suavemente. «No es necesario que lo decidas de inmediato, pero nos encantaría tenerte cerca. Te ayudaremos a empacar e instalarte cuando estés listo». Angela estaba profundamente conmovida. «Esa es una oferta muy considerada», Drew dijo con la voz llena de emoción. «Lo pensaré, pero dejar atrás a Courtney se siente muy difícil. La extraño mucho». Drew la abrazó y la dejó llorar hasta que pasó la tormenta de emociones. Cuando ella finalmente se calmó, él sacó a relucir un último asunto. «Hay algo más sobre lo que debemos decidir», dijo. «La carta de Courtney. Creo que deberíamos destruirla sin leerla». Angela lo miró sorprendida. «Pero está dirigido a usted». «Lo sé», respondió firmemente, «pero no quiero ver lo que hay dentro. Mis recuerdos de ella ya son bastante dolorosos. Quiero recordarla tal como era antes de que todo se desmoronara, no la persona en la que se convirtió. Si eliges conservarlo, lo entenderé, pero te pido que nunca compartas su contenido conmigo». Angela estaba desgarrada. La existencia de la carta la carcomía. Podría contener una disculpa o un último intento de cierre, o solo traería más angustia. La elección pesó mucho en su corazón. Antes de que Drew y su familia se fueran, Celia llevó a Angela a un lado. «Por favor, piensa en vivir con nosotros», dijo cálidamente. «Significas mucho para Drew y para mí. A las chicas les encantaría tenerte cerca». Angela sonrió levemente. «Lo consideraré», dijo. «Sería agradable volver a ser parte de una familia». Esa noche, después de que la casa estuvo en silencio, Angela se sentó sola junto a la chimenea con la carta en sus manos. Ella lo miró fijamente, con las emociones arremolinándose. La decisión de qué hacer con él dependía únicamente de ella, y sabía que esa elección determinaría cómo llevar adelante la memoria de Courtney. Esto concluye la historia. Si te gustó, entonces pon tu poderoso me gusta y suscríbete al canal, seguras. Esta nueva estabilidad les dio la confianza suficiente para asistir a su primera convención nacional de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. La convención siempre había sido un hito que esperaban con ansias. En el camino hacia el hotel donde habían reservado una habitación, su conversación desvió naturalmente hacia el tema de formar una familia. Ambos estuvieron de acuerdo en que era el momento adecuado, aunque Courtney admitió sentir una mezcla de emoción y nerviosismo ante un cambio de vida tan importante. Su anticipación compartida se extendió hasta la recepción de la junta directiva del miércoles por la noche. Un evento con una atmósfera acogedora y asistentes atractivos. Al principio, la velada transcurrió agradablemente. La multitud se mezcló, disfrutando de bebidas y conversaciones informales. Pero a medida que avanzaba la noche y el evento se convertía en un evento más ruidoso y bullicioso con bailes y risas, la dinámica cambió. Courtney parecía particularmente animada y su energía radiante llamaba la atención. Andrew, aunque normalmente más reservado, se unió a las festividades, sintiéndose arrastrado por la vibrante energía de la sala. Al otro lado de la multitud, Courtney llamó la atención de Andrew. Su mirada verde esmeralda se fijó en la de él con una intensidad ardiente. Su expresión era seductora, insinuando un final apasionado para la noche. Acercándose a años. 15 años de matrimonio, respondió ella con voz temblorosa. Y lo terminaste con los papeles del divorcio en el porche. Cuando entré, era como si hubieras borrado nuestra vida juntos. ¿Y yo soy el malo? Su silla chirrió cuando se puso de pie abruptamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Antes de que Drew pudiera responder, ella salió furiosa. En ese momento sus 3 hijas saltaron al restaurante. Sus risas llenaron el aire mientras trepaban hacia él con una energía incontenible. Su esposa Celia la seguía de cerca. Su sonrisa vaciló al notar la figura de Courtney que se alejaba. «Esa era ella, ¿no?», preguntó suavemente. Drew asintió, su atención dividida entre calmar a los gemelos y procesar el encuentro. Sin dudarlo, Celia salió detrás de Courtney a través de las puertas de cristal del restaurante. Drew observó cómo las 2 mujeres entablaban lo que parecía ser una conversación intensa pero serena. Finalmente, Celia abrazó a Courtney e intercambió información de contacto antes de regresar. «Ella vendrá a nuestra casa en 2 semanas»,